Finalizado el mercado invernal de fichajes, el Atlético de Madrid se posiciona como el club que más ha gastado en la Liga Española. Hoy analizamos el proyecto y los movimientos del club rojiblanco. Bienvenidos al Rincón de la Afición, yo soy Daniel Sánchez y me acompañan un día más Daniel Borreguero, Pablo Almohalla y Alejandro Romero. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Con ganas de analizar al único que se ha movido un poco. Sí, con muchas ganas de analizar este Atlético de Madrid. Con muchas ganas de este vídeo. Pues eso, vamos a analizar al conjunto rojiblanco que creo que está dejando bastantes dudas. Tuvo una etapa, un periodo esta temporada que sí que emparejó una serie de victorias consecutivas que podían levantar cabeza al club y se veía con mejores ojos la posición de Simeone, pero es verdad que ha vuelto a decaer, como ya le pasó también la temporada pasada. Y quería poner en contexto, ahora mismo el conjunto rojiblanco va tercero en Liga a 10 puntos del FC Barcelona, que es el primer clasificado. 10 puntos son 10 puntos, me parecen bastantes a estas alturas. Y 3 de distancia respecto al Villarreal, con un partido menos, que evidentemente, en base a las pretensiones del Villarreal, no debería estar compitiendo entre esos 4. Estamos ahora mismo grabando esto antes del partido de Copa contra el Real Betis Balompié, que son los cuartos de final que se juegan en la Cartuja, que analizaremos qué puede suponer si pierde ese partido Simeone, porque creo que puede ser un punto de inflexión. Y 16avos ante el Brujas, la vuelta en el Metropolitano, que yo creo que fue el partido que más crispación ha generado esta temporada, Pablo, en el Metropolitano, con esos pitos al terminar el partido. Sin duda, es un punto de inflexión lo que se vivió en el Metropolitano. Pitó el árbitro al final del partido y vimos que fue una sonora pitada que llevábamos mucho tiempo sin ver en el Metropolitano, desde luego es inédita, y en el Calderón nos tenemos que ir a tiempo bastante anteriores a Diego Pablo Simeone. En este caso el descontento es evidente por lo que tú has dicho. El equipo se encuentra a 10 puntos del líder, el FC Barcelona en la Liga, y no ha conseguido el top 8, que creo que era un objetivo claro. Ya no solo eso, es que hay un sentimiento de desgana generalizado con tus cracks. Es que creo que Julián Álvarez no está rindiendo, que Baena está muy lejos del nivel esperado y que Simeone no le está sacando jugo a una plantilla que parecía que era un árbol de naranjas entero. Sí, es que últimamente notamos a la afición colchonera muy desenganchada, no solo con el Cholo Simeone, sino también, como comentabais, con el equipo. Yo creo que prueba de todo esto es pitos en el Metropolitano, porque sabemos que este año en el Metropolitano el Atlético de Madrid estaba sacando los partidos, pero un partido frente al Bodoglín, que tenías la posibilidad de meterte en el top 8, haces ese partido, tiras no sé cuántas veces, no haces gol, entonces la afición te pita. Y además esto yo creo que también tenía mucho que ver con que a esas alturas del mercado todavía no se habían movido y habían salido ya 4 jugadores, entonces ahí se vio la frustración del aficionado colchonero. Venía a empatar contra el Levante, además, si no recuerdo mal, fuera de casa 0-0. Además, yo creo que en estos casos, si el equipo propone un juego atractivo, pues a lo mejor sin resultado no engancha, pero es que tampoco los resultados están siendo positivos. Entonces, vamos a analizar el mercado. Los fichajes, tenemos a Obed Vargas, pues 3 millones del Seattle Sounders, rival del Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes. Alex, tú comentabas que habías visto algo más de él. Sí, había visto un vídeo informativo de los compañeros atletistas que siempre hacen una muy buena cobertura del Atleti. Eres un jugador con muy buenos números en recuperaciones, que rompe líneas, con gran visión, muchas de las cosas que demanda este Atlético de Madrid. Así que yo no sé si llega para ser titular, porque siempre se ha hablado en estos últimos días de una cesión, pero bueno, si tira la puerta abajo, quizás en un partido bueno del jugador mexicano puede entrar a la dinámica del equipo. Sí, estuvo comentando hasta el último día del mercado que podía salir cedido, y yo, según está Johnny Cardoso, que de hecho antes de grabar esto nos hemos enterado que se ha vuelto a lesionar, no lo hubiera dejado ir, y es lo que ha hecho Matteo Alemany. Destacar, como habéis dicho, que estuvo bien en el Seattle Sounders en el Mundial de Clubes. También destacar que es declarado colchonero, que puede ser una de las razones por las que ha recalado en el club madrileño. Desde luego gustará a la afición. Yo creo que es un perfil muy parecido al de Johnny Cardoso que veíamos en el Betis y que no hemos visto aún en el Atlético de Madrid, que es precisamente un centrocampista que te puede construir jugada, pero que también tiene muchísima llegada al área. Y en este caso es un perfil que hablaremos posteriormente para valorar el mercado si necesitamos. Seguimos con la de Ademola Lookman, 35 millones. Este es el nombre más grande a nivel europeo, sin duda, y yo creo que ahora mismo el más asentado. Desde luego, no sé qué os parece, Dan. Yo creo que es la primera apuesta de Matteo Alemany desde que está en la dirección del conjunto colchonero. Creo que el fichaje fue justo después de que acabara ese partido frente al Levante, que, como ya digo, dejó muy frustrado al aficionado colchonero, y yo creo que es esa chispa para que la afición se pueda reenganchar con un jugador muy molón, un extremo que le puede venir muy bien, y ahora con la baja de Sorlo parece que va a ser titular hasta que vuelva al normal. Podría ser Ademolón Lookman en vez de Ademola. Es buena y puede ser. Ademola lo ha vendido así, de hecho, el club son 35 más 5, y al final vamos a comprarlo luego con una venta que, dentro de lo que es el balance económico del Atlético de Madrid, ya con Matteo Alemany en la cabeza, pues ha sido un mercado, en cuanto a lo económico, ya podemos adelantar, positivo para el Atlético de Madrid. Hablabas tú de apuestas, Dani. Rodrigo Mendoza, 16 millones. Si queréis, nos metemos a analizarlo ya, aunque luego analizaremos la plantilla y el mercado. No sé, Alex, ¿qué te parece a ti? A mí me parece más una apuesta de cara a futuro, evidentemente, que a presente. Es que es una apuesta a futuro que yo no sé si ya se está vislumbrando un Atlético de Madrid en el que no esté el Cholo Simeone, o un Atlético de Madrid en el que esté él, pero se ha hecho una apuesta muy grande, porque es un futbolista que primero llega por 20 millones, que no es titular en su conjunto, porque en el Elche no estaba siendo titular en las últimas jornadas,
y que no es el tipo de perfil que suele casar con el Cholo, aunque últimamente sí que lo estamos viendo más. Pero yo creo que es una apuesta que tenías que hacer y sobre todo que te anticipas a una posible compra de otro rival en la que luego dirías, joder, no le he podido fichar y tendría que haberlo hecho en un momento dado. Y al final lo ha hecho el Atlético de Madrid, yo creo que se ha movido bien en el mercado. Yo, según he leído, me parece una apuesta de Matteo Alemany para el, te diría, medio-largo plazo, porque yo creo que no llegas para ser titular, salvo alguna lesión, y me parece una buena apuesta, porque sabemos que Matteo Alemany, como ya he dicho, alarga los mercados de fichajes hasta el último momento y estaba pendiente de Ederson, que era el otro jugador del Atalanta, que interesaba mucho. Entonces yo creo que esto de Rodrigo Mendoza me parece bien, pero yo creo que rendimiento inmediato no vas a tener. Más allá de las características del futbolista y cosas que están cambiando en el Atlético de Madrid. En el ámbito del fichaje es verdad que ha recibido críticas también, pero yo no las entiendo por la parte de que cuando hace este fichaje la Premier, por ejemplo, fichajes de 20 millones de jóvenes talentos de la Liga, decimos que son fichajes que nos han quitado un futbolista, que es algo terrible, pero cuando lo hace un club de la Liga como el Atlético de Madrid, sus propios aficionados dicen que no es una apuesta segura. Hombre, al final es el club que ha fichado a una estrella de la Liga, una estrella, joven, promesa, para poder mejorar su plantilla y dentro de lo que cabe. Es un precio que quizás es algo arriesgado porque son 20 millones. Puede ser arriesgado, pero si te sale bien es que estamos ante un futbolista que el propio Pedri lo ha denominado como alguien parecido a él. Yo, a ver, me parece, ya digo, una apuesta y me gusta en base a lo que hemos visto al Elche. Es verdad que empezó mejor la temporada, ahora ha bajado un poco. ¿Vosotros estabais convencidos de que va a jugar, digamos, en el 4-4-2 al lado de Barrios y demás? Pero yo, en base a lo que he visto al Elche, me pega más por banda derecha. No para ser titular, porque creo que sería Simeone, pero es que me parece un centrocampista de corte más de media punta. Fíjate, entonces por eso no me pega tanto. Fíjate que has comentado por Barrios. Yo es que precisamente le veo como un futbolista más parecido a Pablo Barrios que a lo que va a ser Johnny Cardoso. Obed Vargas decíamos que se parecía más a Johnny y yo creo que Mendoza sí que se va a parecer un poquito más a lo que quiere Simeone de Barrios. Desde luego se está pensando en la retirada o la salida de Coque del Atlético de Madrid porque también es un perfil que viene a suplantarlo. A mí me pasa una cosa con Rodrigo Mendoza, que es que yo creo que el Atlético de Madrid se ha movido bien en el mercado, pero que hay muchas críticas porque la posición en la tabla te obligaría a fichar un jugador de presente, un jugador que te vaya a rendir, un Ederson de la vida. El caso que como no lo puedes fichar, ya te planteas mirar al futuro del Atlético de Madrid, que yo creo que es adecuado, pero es verdad que la figura de Ederson era un fichaje que se pedía a gritos y que yo creo que hubiese cuajado a la perfección con Simeone. Pero ofrecieron por Ederson más de 35 millones. La Atalanta no quería... Sí, Alemany fue por toda por él y al final se tiene que conformar con Mendoza. Dicen las últimas fuentes que el Atleti llegó a ofrecer hasta 50 millones de euros por Ederson. Quiero decir, buena apuesta. es verdad que te pones en el puesto del Atalanta, que te quiten a Lookman y a Ederson en el mismo mercado, el mismo club. Sí. Es complicado. Y lo que comentabais de rendimiento inmediato, sí que es cierto que Mendoza obviamente no es un jugador consagrado en el primer nivel, pero si te vas a fichar a un 5, que es la posición que creo que el Atlético de Madrid necesita cubrir, sobre todo por una posible retirada de Coque, ¿a quién fichas actualmente? Siendo el Atlético de Madrid en un mercado de invierno. Es que es un mercado bastante complicado. Es que se rumoreaba también Luis Milla, pero yo creo que el Atleti ya está mirando a futuro. Totalmente. Creo que la directiva y Matteo Alemany están mirando a lo que va a ser el Atlético de Madrid los próximos 10 años con el Fondo Apolo y yo creo que ahí ha estado muy adecuado el club y ha hecho un buen fichaje. Yo creo que Matteo Alemany no quiere que se repita lo que pasó con Vermeeren, que fueron 22 millones y acabó saliendo por la puerta de atrás. Vamos con las salidas. Javi Galán, necesaria por 500.000 euros. Carlos Martín, una cesión al Rayo. Y luego tenemos, lo que a mí me parece un mérito total, en este caso de Matteo Alemany, Gallagher 40 kilos y Raspadori 22, que si no recuerdo mal, es el mismo precio por el que ficharon. Debería comentarlo, Ale, los de Gallagher. Nah, es que siempre he sido muy crítico con Gallagher, pero creo que 40 millones por él, yo creo que no se ha visto un caso así en la historia del fútbol, vamos, recientemente. Creo que es un jugador que de primeras dirías, bueno, casa con la idea del Atlético de Madrid, puede triunfar, no te digo que vaya a hacer historia ni vaya a tener una placa, pero puede ser un jugador recordado en los años del Atlético de Madrid, pero al final yo creo que ni ha terminado de casar con Simeone, ni se ha hecho con la titularidad como se esperaba, ni ha demostrado lo que llegó a demostrar en el Crystal Palace. Yo a mí los 40 millones creo que responden a que lo compra la Premier. Sí, más allá de la capacidad económica, creo que es un jugador que en la Premier se vende muy fácil. Sí. Es físico, presionante y demás, porque calidad en los pies lo hemos hablado muchas veces que no tiene demasiada. Y yo, al igual que Alex, yo desde esa etapa en el Chelsea a mí me parecía que era titular por ese trabajo que aportaba, porque desde luego comparabas con Enzo y Caicedo, que eran las figuras que tenía al lado, y desde luego a nivel de calidad estaba muy lejos. Tiene todo lo que caracteriza a un jugador Premier y por eso se han pagado los 40 millones, mucho mérito a Matteo Alemany. Pero es que en un momento jugaba de media punta, pero tampoco creo que tuviese demasiado gol. Sí, no tenía una evolución natural hacia la media punta, no era según mi... tan llegado. En cuanto a un jugador en un equipo juega de delantero, de extremo, de mediocentro, siendo mediocentro, es que le faltan cosas. Yo creo que si ya dentro de los planes del club estaba encontrar un centrocampista, la salida de Gallagher es una oportunidad de mercado clarísima. Ahora bien, en el caso de que no hubiese llegado un centrocampista, creo que venderlo hubiera sido un error, porque si ya estás justo dentro de esas posiciones, es lo que criticaba la gente antes de que llegase Obed Vargas o Rodrigo Mendoza. Totalmente. Pues quería preguntaros entonces la opinión vuestra en el mercado, Pablo.
¿Os parece suficiente o creéis que falta algo para las pretensiones del Atlético de Madrid, que imagino yo que es pelear por todos los títulos hasta el final? Yo si tuviera que valorar el mercado, yo lo pongo un notable, un 7, un 8, más que nada porque es verdad que ha faltado un factor determinante que ha sido Ederson. Yo creo que era el objetivo principal del club para este mercado de invierno porque era lo que necesitaba el conjunto. Dentro de que Johnny Cardoso no te está dando lo que querías, que ya comentamos hace unos meses que era uno de los fichajes clave precisamente para ese hueco que tenía el Atlético de Madrid en el centro del campo, pues no conseguir a Ederson es no conseguir una certeza. Pero si nos vamos a la definición de lo que es un mercado de fichajes, que es mejorar el equipo que ya tenías, yo creo que hoy el Atlético de Madrid tiene mejor plantilla de la que tenía antes del mercado. Desde luego. Hombre, va a ser muy oportunista, pero esto se valorará al final de temporada. Evidentemente. Si los fichajes han rendido, diremos todos que Mateo Alemán hizo un trabajo increíble, y si no, diremos, es que tendría que haber apostado por Ederson, es que no tendría que haber vendido a Raspadori porque en ciertos contextos ha ayudado al Atlético de Madrid, pero yo creo que Lookman sobre el papel va a aportar más al conjunto rojiblanco. Quizás lo de Cardoso es porque desde el club confían en que pueda volver a ese nivel, imagino yo. De hecho, recuerdo en el partido contra el Barça, en la ida en Liga, que fue titular, que venía Coque a muy buen nivel, pero Cardoso en un partido importante pues parecía que apuntaba a ser el titular. Y yo recuerdo que se lesionó y a partir de ahí el Atlético de Madrid ya no recuperaba tan rápido, ya no combinaba tan bien. Y claro, pues es una figura que yo creo que si está bien puede ser muy importante en el Atleti, pero que tristemente no estamos viendo. Yo lo defiendo mucho porque yo ya lo veía desde el principio de mercado de verano, cuando ya sonaba, yo decía, es que es el futbolista que necesita el Atlético de Madrid, y si podía fichar algo en la Liga que se ajustase a lo que precisamente quería hacer Simeone con este centrocampista, que puede robar, que puede llegar, Johnny Cardoso está destinado a ser titular. De hecho, comentamos aquí que eran las dos únicas certezas, él y Baena, que habían fichado el Atlético de Madrid el pasado mercado, lo que pasa que no te ha salido bien, y creo que Baena tampoco te está saliendo bien. Yo respecto al mercado, el primer mercado de Mateo Alemán, a mí me gusta mucho Mateo Alemán, lo demostró en el Mallorca, lo demostró en un Barça bajo mínimos, me parece positivo, porque el balance es positivo, ha generado 10 millones más de los que ha gastado, y yo creo que eso es un punto positivo para él, y me parece que tampoco se ha arriesgado demasiado. Y Ederson le pedían más de 50 millones, que es lo que ha dicho Pablo, que podía llegar a pedir la Atalanta, mucho me parecía precipitado, y dejarte tanto dinero en un mercado invernal me parecía mucho. También quería comentar que los fichajes que ha hecho me parecen para el medio-largo plazo. Ahí quiero ver hasta dónde llega el Cholo Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid, porque igual se pueden estar preparando para un futuro sin el argentino en el banquillo. Y también quería comentar que pese a que esos fichajes de rendimiento inmediato no te han llegado, yo creo que el mercado que se hizo en el verano anterior también fue lo suficientemente bueno para seguir competiendo lo que te queda a día de hoy. Vamos ahora con una figura de la que haremos un vídeo en particular, pero la de Julián Álvarez. Y creo que está siendo un tema muy importante de debate estos últimos días, y con razón, porque yo creo que empezó muy bien la temporada, pero estaremos de acuerdo que ahora el nivel que está dando no está siendo el de la cara del Atlético de Madrid, de un proyecto al que se le presupone ser campeón. Por lo tanto, quería preguntarte, Dani, si crees que puede ser la pieza central o la cara visible de un proyecto ganador del Atlético de Madrid. Hombre, yo creo que sin duda, si el año pasado se desembolsaron 75 millones, que es el segundo fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid por Julián, era para que fuera ese jugador franquicia que el año pasado sí lo fue. Y es que estamos viendo un Atlético de Madrid que yo creo que parte de esa frustración que tiene el aficionado colchonero es que el equipo tira mucho y apenas mete goles. En este primer mes lo estamos viendo que el único que está bien de cara a puerta es Sorloth, y yo creo que por eso se le recrimina, se le echa en cara estos últimos meses a Julián Álvarez, que apenas te está aportando. Y también te digo, los partidos de Julián Álvarez fuera de casa, sí que es cierto que todo el conjunto en general fuera de casa resta mucho, de hecho son 14 de 33 puntos fuera de casa, cosa que es una barbaridad, y te aleja de esos puestos que tienen el Real Madrid y el Barcelona arriba de la tabla. Pues yo creo que se le recrimina mucho más a Julián, que está desconectado. Y es que precisamente tras Simeone me parece el mayor motivo por el que hemos hecho este vídeo, porque Julián Álvarez no está consiguiendo rendir, y eso hace que muchas piezas del Atleti no lo estén consiguiendo también. Así es. Creo que le falta echarse el equipo a la espalda, asociarse con sus compañeros como son Baena, como es Barrios, como es Sorloth, que muchas veces no termina de conectar con él. No sé si Ademola Lookman va a ser el perfil que consiga encajar a la perfección con Julián, porque a mí me deja bastantes dudas. A mí también. Pero yo creo que si él quiere ser el líder de este Atlético de Madrid, tiene que empezar a demostrarlo desde ya, porque en verano es que se puede ir del equipo. O sea, ¿tú relacionas más el rendimiento de Julián y de los compañeros por el mal estado de Julián sobre los compañeros que de los compañeros en Julián? Yo creo que es de hecho por eso por lo que el Atlético de Madrid no está consiguiendo rendir, aparte del Cholo Simeone, que he dicho que para mí es el principal motivo. Yo a eso iba. Yo creo que más que los compañeros, que evidentemente no ayudan, porque si Julián tiene malos datos, Baena no es menos. Es verdad que Baena ha tenido de por medio más lesiones que Julián, y por tanto no sorprende tanto como lo que le ha pasado al argentino, que al final es desde el 1 de noviembre sin marcar en Liga. Son 3 meses, ya más de 3 meses sin marcar en competición doméstica, y así el Atlético de Madrid es evidentemente muy complicado que pueda
competir en Liga. Por otro lado, lo de Simeone yo creo que es un modelo de juego que de alguna manera, si el año pasado se salió Julián de alguna manera increíble y ya decíamos que era un futbolista franquicia, este año se ve que le está costando muchísimo más porque de todas maneras el Athletic que está jugando peor que el año pasado. Sí. Y de esta forma estamos viendo la peor cara de Julián. Aún así, ante la pregunta, yo sí que sigo pensando que tiene que ser ese jugador franquicia y puede ser. Pese a esta mala temporada, perdón, es que es el máximo goleador del Atlético de Madrid esta temporada con 11 goles. Lejos de los 29 yo creo que se va a quedar del año pasado, pero bueno, queda mucha temporada. Yo creo que también puede serlo. Es decir, me parece que a lo mejor el Manchester City no podía ser esa cara visible o la cara principal, por eso le vendieron en parte, aunque luego verá que se comentaba que se podían arrepentir, porque yo creo que es un jugador que ahora mismo sería de sobra titular. Pero es verdad que en su momento me parecía complementario con Haaland, y el City hizo bien en venderlo. Yo creo que, como has dicho tú, el modelo de juego no está beneficiando al argentino, pero quién sabe, y ya introduzco el siguiente punto, si con un entrenador distinto o con Simeone puede reconducir la situación y ya no solo mejorar el rendimiento de Julián, que creo que sería clave para tener un proyecto ganador. Pablo, no sé cómo lo ves tú. No sé, escucho tertulia en los últimos días y creo que Cañizares dio en el punto en la pizarra de Quintana, más que nada porque comentó que si tú tienes un conjunto de fichas, un conjunto de cartas tan buenas como son los Julián, los Baena, los Cardoso, el Robin Lenormand, que está irreconocible desde luego con el nivel de selección que habíamos visto en la Eurocopa o incluso en la Real Sociedad, yo creo que ahí es donde falla Simeone. En este caso yo creo que hoy puede pasar de todo, un punto de aparte o positivo o negativo, podemos ver un nuevo Atlético de Madrid o podemos ver un Atlético que sigue cayendo hacia el abismo. Más que nada habrá que esperar, hasta final de temporada yo creo que Simeone va a mantenerse, evidentemente, el Atlético de Madrid no le va a echar, pero respondiendo a la pregunta, ¿con otro entrenador podría el Atlético de Madrid mejorar su juego? Yo creo que sí. Lo hemos hablado, creo que hoy es el punto de inflexión, pero si ya ha llegado el caso se eliminasen en 16avos de final, creo que sería el punto de no retorno. Es decir, sería muy duro de cara, sobre todo, a la marcha de Simeone, porque yo ahí creo que asumimos todos que terminaría yendo a final de temporada. Es que, a ver, para mí la temporada no está acabada. Creo que estamos siendo muy críticos porque toca serlo, pero creo que el Cholo tiene las armas y las capacidades para darle la vuelta. No te digo ganar la Champions League y ganar la Copa del Rey, la Liga ya está imposible, pero sí te digo hacer un buen papel y demostrar que se quiere quedar y que va a conseguir cosas con el Atlético de Madrid. Porque si tú esta temporada caes en octavos de final dejando una mala imagen y caes hoy en Copa del Rey, yo es que creo que no le das esperanza a la afición, que es lo más importante, que el año que viene se llene el campo, que el año que viene la gente quiera ir a ver al Cholo Simeone. Yo creo que si eso se pierde, el Atlético de Madrid va a caer. Pero siempre volvemos a lo mismo y es ¿qué hay que exigirle al Atlético de Madrid de Simeone a día de hoy? Yo creo que hay que exigirle por lo menos pelear por la Liga. Y es que en enero siempre hay una cuenta que es cuando hay más de 10 puntos entre un equipo y el que va líder, es que ya no vas a ganar la Liga porque nunca se ha remontado. Y esto pasó en el Atlético de Madrid después del partido frente a la Real Sociedad, que fue el 3 de enero. Entonces ya el 3 de enero te quedas sin la Liga. Vamos a ver lo que pasa en la Copa, que yo sé que el aficionado colchonero tiene muchas esperanzas en ella porque hace muchísimos años que no la gana, y veremos lo que pasa en Champions. Pero yo creo que Simeone lleva toda la temporada, y te diría unas cuantas temporadas, sin dar con esa tecla, y yo creo que la dirección deportiva le está dando las cartas suficientes para poder jugar mejor y para encontrar ese estilo de juego que yo creo que tiene que tener el Atlético de Madrid para competir. Lo que decíais, si se va Simeone yo creo que se puede mejorar. Sí, la cosa cuál es el elegido, que es yo creo que lo que más preocupa a la dirección deportiva y a todo el entorno del Atlético de Madrid. Para no suponer tanto, aunque también sea suponer, la pregunta para mí es si creéis que está capacitado Simeone para reconducir la situación. Es decir, ¿creéis que hay un punto de mejora muy amplio con Simeone o...? Si te das cuenta, esta misma pregunta nos la hicimos en octubre y estamos en febrero y todavía no ha dado con esa tecla. Por lo que yo te diría que esta temporada no. Yo creo que fantaseo demasiado, porque yo haciendo y preparando el vídeo he puesto aquí. Para mí habría que darle un año más al Cholo. Pero es que luego te pones un sábado a las 4 de la tarde a ver un partido Atlético de Madrid fuera de casa y no piensas igual. Y es que yo creo que con la ilusión de los aficionados no se puede jugar, y con los espectadores que ven fútbol y saben perfectamente que el Atlético de Madrid no da 3 pases seguidos y mete el balón al área y mete un gol, pues yo creo que no se puede jugar con esa ilusión. Yo es la primera vez en la historia del canal que te voy a decir que no lo sé. No lo sé. No tengo ni idea de lo que ha dicho Borrell. Dijimos en septiembre o en octubre que podía reconducir la situación después del mal inicio. Ha llegado enero y no lo ha conseguido. E igual la temporada pasada terminó el Atlético de Madrid sin conseguir objetivos, pero dijimos, venga, yo creo que el año que viene, con nuevas incorporaciones que necesitaba el Atleti, dejando futbolistas atrás, podía volver a conseguirlo. No lo ha hecho. Entonces, no sabría responderte. Para cerrar antes de las predicciones, que sé que las vamos a hacer, fíjate, yo creo que hemos empezado hablando del Metropolitano y de esa pitada, yo creo que también la gente no miente. Y en este caso se está viendo unos días en el Metropolitano que la gente no está animando tanto, cuando la aficionada del Atlético de Madrid con esto suele dar mucho. Y no en este caso yo creo que la pitada del otro día es algo muy significativo y significa precisamente un artículo muy bueno, que Simeone ya no es intocable. Es que siempre hay debate sobre esto, yo creo, al final. Y yo, decías, Alex, una temporada más, pero
una temporada más así. Es que lo digo, es que yo fantaseo con lo que ha sido el Cholo Simeone, Sí, y a mí claro, me pesa mucho eso porque yo creo que es un entrenador generacional y obviamente todos estamos de acuerdo, pero es que es verdad que... Y también hay que poner el foco en que hay veces que la idea del entrenador ya no llega tan bien a los jugadores, y yo creo que se está No le viendo creen. mucho en el Atlético de Madrid Es esta importante temporada. Y la pitada me parece muy significativa, que se le pita No al Cholo había pasado. Simeone un cambio No había pasado en así. Champions. Y eso que comentabas tú del Cholo de no transmitir ese mensaje en un entrenador como él es duro. Quiero Sí, decir, sí, tiene un sí, juego interno de los que más seguramente en el mundo como entrenadores. Y yo creo que la gente, y también en parte la dirección deportiva, creo que esa crispación viene porque llevas a lo mejor unas temporadas, a lo mejor no muchas, pero unas temporadas que el proyecto no crece como debería seguir su lógica continua, y yo creo que en parte viene por ahí. Y además a principio de temporada creo que se vio un poco acorralado con el mal inicio que tuvieron, y tuvo esa entrevista en el partidazo de COPE que yo creo que todo el aficionado colchonero se reenganchó y estuvieron muy, muy bien con el Cholo, y tuvo esa buena racha que luego quedó en nada. Pero fíjate con qué fue, una hora de entrevista, Sí. y cómo reengancha a la gente, por eso, que digo que creo que tiene Claro. esa forma de enganchar. Pero al se vestuario agarran a la más gente. a lo que fue que a lo que creo que Claro, puede hacer. Actualmente Agarran sí, mucho. desde luego. Sí, como Sí, yo, literalmente. Vale, pues para cerrar ya, chicos, quería preguntaros por los pronósticos y también a lo mejor qué le pediríamos a este Atlético, aunque bueno, ya hemos concretado, pero más bien los pronósticos. Alex, ¿cómo crees que acabará en Liga? Es complicado. A ver, en Liga yo creo que el tercer puesto lo va a asegurar. Creo que los partidos en el Metropolitano pesan mucho y no creo que el Villarreal, que ha bajado bastante últimamente, mantenga el ritmo. Creo que la Copa del Rey es que es cara o cruz. Creo que hay 3 equipos ahora mismo, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad, que tienen un nivel al menos superior. El Bilbao te diría que un poco menos, el Athletic Club, perdón. Y luego en Champions League también te diría que no la va a alzar. Yo, fíjate, lo ha dicho Alex, hablamos del Atlético de Madrid, pero es que el Atlético de Madrid sigue siendo el mejor local de la competición. Es el equipo que más puntos ha conseguido en el Metropolitano. Al final yo creo que el tercer puesto sí que lo puede conseguir, y más con un Villarreal que estamos viendo que no está aguantando. Lo presagiamos aquí en el canal, por cierto. Yo creo que en Champions octavos de final, y yo Muy creo duro. y yo creo que hoy el Atlético de Madrid pasará, que igual no, yo creo que va a pasar y se queda en semifinales de Copa. Para mí, con estos Pero- resultados que he dicho, para mí Simeone debería abandonar el Atlético de Madrid. Eso te iba a decir, con unos octavos de final. Sí, Yo sí, creo sí, que seguro. son suficientes. Hombre, hablar de la Champions actualmente es complicado porque no Es sabemos que no hay quién le puede sorteo. tocar, claro. Entonces, lleva el Atlético de Madrid promediando, bueno, haciendo 76 puntos en Liga, que te está asegurando la tercera plaza. Yo creo que esta temporada puede asegurar esos 76 puntos también, por lo que decíais del factor local. En cambio, me parece que hay que darle mucha importancia a esta temporada a la Copa del Rey, porque me acuerdo que el año pasado, de hecho hicimos aquí la previa, que el aficionado colchonero estaba muy agarrado a la Copa del Rey, porque son muchísimos años sin ganarla, y llegó el Barcelona y te ganó. Entonces yo creo que si tienes ese factor de la Copa del Rey y consigues alzarla, ahí puede haber un punto de inflexión. Es la única forma que Sí. tiene Simeone de volver a la normalidad. Porque Champions Ganando la complicado y Copa del Liga Rey, imposible. la única. Pero- Pues para mí, llegando a la final, también creo que le deja bastante bien parado. Hombre, si llegas a la final y la peleas y te gana el Barça con 1-0, pues no es lo mismo. Pero enlazando un poco, comentabas tú que proyectas 76 puntos, tercero, pero es que creo que comentaste justamente tú ayer entre nosotros que el Madrid proyectaba 90. Sí, sí. Quiero recordar. Quiero decir, son 14 puntos respecto a tu máximo rival, al que se te presupone, como he dicho, pelear el título. 14 puntos son No es 14 un puntos. Pero ya está muy lejos, es que ya Entonces, no... a lo que voy es, si ganas la Copa, que ya es suponer, ¿Hasta te qué punto se olvida ¿te eso, no? salva eso? Sí. Es que... Esto Para mí sí. Esto para mí sí. Esto Seguro. En el Atlético de Madrid hay un contexto diferente Para a mí cualquier también. otro club. Para mí. Pero porque es el Cholo Simeone, cualquier otro entrenador del mundo No hubiera le salva. aguantado. Pues esto nos ha dejado el análisis del Atlético de Madrid, del mercado y del proyecto. Dejadnos vosotros en comentarios dónde queréis que acabará el Atlético de Madrid esta temporada y nos vemos en el siguiente vídeo.